Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy quiero hablar de la interpretación de la realidad, de cómo interpretamos la realidad y eso condiciona en gran medida toda nuestra experiencia. Hemos tocado varias veces este punto, pero me parece algo muy relevante a la hora de, bueno, pues poder lidiar con los pensamientos, sobre todo pensamientos intrusivos que nos hacen sentir mal. La realidad no siempre es la que nosotros vivimos, no siempre es la que nosotros percibimos y no siempre es la que nosotros o disfrutamos o sufrimos muchas veces. La realidad es algo mucho más complejo. Fijaos que lo que para mí es real, lo que para mí es no sé, lo que está sucediendo hoy en día, ahora mismo, no es lo mismo que para cualquier otra persona, porque tanto los componentes biológicos, los componentes de personalidad, los componentes de experiencia vital, de, bueno, de sociabilidad o incluso de, no sé, nuestra posición en el mundo, hacen que todo aquello lo veamos de maneras muy distintas. Hay un libro que se llama El arte de amargarse la vida, que es de un autor muy conocido, es Paul Watzlawick. Es un libro que trata, es un libro muy interesante, es un libro muy corto, un libro que se puede leer en una tarde y que habla sobre todo de la experiencia vital, de cómo nosotros percibimos esas cosas externas. En este libro, bueno, comienza con una historia de una persona que tiene un problema en su casa, un problema de bricolaje, se puede decir así. En ese problema de bricolaje, esta persona piensa en pedirle a un vecino un martillo o una herramienta para poder solucionar este problema que tiene. Pero recuerda, mientras sale de su casa y se dirige a casa de su vecino, recuerda que este vecino, bueno, pues es un tipo que, fíjate, muchas veces cuando se cruza con él no se saludan, es un tipo como muy cerrado, muy apagado, un tipo que no le sonríe, un tipo que las últimas navidades quizá no le felicitó a la Navidad. Estoy dando muchos más ejemplos de lo que viene en el libro, ¿no? Pero realmente la persona que necesita esa ayuda, esa herramienta, empieza a recordar ideas que tiene sobre su vecino, sobre cómo es su vecino. Y en el camino de su casa a la casa del vecino, se da cuenta de lo horrible que es su vecino, lo horrible que él cree que es su vecino. E incluso decide darse la vuelta y ni siquiera pedirle la herramienta porque sabe que no se la va a dejar. Es muy consciente de que no se la va a dejar. Fijaos cómo el protagonista de la historia, en base a lo que él cree que su vecino le va a decir, anticipa la respuesta del vecino y además condiciona su propia realidad. Es más, decide no hacer la reparación o lo que sea que tenga que hacer en su casa. Y esto nos pasa a nosotros muchas veces. Eh, Tengo un amigo, me pasaba a mí, a mí no, pero a una persona muy cercana, hace muy poco tiempo. Bueno, fíjate, es que mi amigo viene de viaje y no me va a avisar. Ha quedado con X persona, con la otra persona, con diferentes personas, pero a mí de repente no me avisa. Qué raro, qué extraño. Y además llamo a mi otra amiga que sé que va a quedar con él y me dice que ese día imposible, que lo tiene súper ocupado. Entonces, oye, ¿qué está pasando aquí? Algo está pasando, no quieren quedar conmigo, no quieren hablar conmigo, cualquier cosa, ¿no? Eh, bueno, te das cuenta con el paso del tiempo que no hay ningún problema. El problema está en que simplemente es una cuestión de logística, de agenda, de diferentes circunstancias. Pero la interpretación y sobre todo la anticipación de lo que está pasando con la versión de la realidad que nosotros tenemos es lo que condiciona al final la respuesta. La respuesta en este caso del amigo podría ser, mira, me enfado con él, le bloqueo de las redes sociales, no quiero saber nada más de esta persona porque me ha fallado completamente. Cuando no es así. Simplemente es una cuestión de, lo que os digo, interpretación y sobre todo logística a la hora de, bueno, pues agenda y demás. Entonces, ¿cómo, al fin y al cabo, poder percibir la realidad tal cual es? Sobre todo intentar no interpretar, sino vivir esa realidad, sino sentir esa realidad tal cual viene. Simplemente observar la realidad. Cuando interpretamos estamos de alguna manera
maquillando, estamos de alguna manera cambiando, estamos de alguna manera, sobre todo, anticipando, y eso va a repercutir siempre, sí o sí, en nuestra respuesta. Si queremos una respuesta pausada, si queremos una respuesta calmada, una respuesta mesurada, medida ante ciertos estímulos externos, ante cualquier situación externa, lo que tenemos que hacer es tener calma, tranquilidad y sobre todo no interpretar, no poner etiquetas. Hemos hablado muchísimas veces de las etiquetas, hablaremos mucho más, pero no poner etiquetas a aquello que sucede. Simplemente, oye, sucede así. Antes de tomar ninguna decisión, lo que voy a hacer es darme cuenta de lo que está pasando, tener mucha más información que no es la que yo tengo, sino que es algo mucho más complejo y mucho más grande, y a partir de ahí sí, bueno, pues tomar la decisión que tenga que tomar. Eso es lo más responsable y eso también es lo que nos va a alejar siempre del sufrimiento y siempre de tomar decisiones seguramente equivocadas. Os invito a que reflexionéis sobre esto y os invito sobre todo a que compartáis y a que bueno, comentéis qué os parece esta idea y cómo vosotros sois conscientes de que estáis etiquetando, anticipando y sobre todo juzgando ese presente que estáis viviendo.